tenemos esta preguntita, entonces vamos a leer. Hacer lo mismo que hacemos siempre. Vamos a leer, vamos marcando información importante y dependiendo de qué nos pidan, aplicamos una u otra estrategia. Bien, entonces, ¿qué dice? Se apila una regla y una escuadra para formar el área sombreada que se muestra en la figura. Ahí está la figura. Fíjense que es una escuadra y tiene apoyada en la diagonal, tiene una regla. Bien. Una escuadra y una regla, tal cual. Dice entonces, teniendo en cuenta que el área del triángulo interior es 150 centímetros cúbicos, cuadrados, el triángulo interior, o sea, el triángulo de adentro, bien, el triángulo de adentro, el interior, o sea, este que está aquí, chiquitico, es el triángulo interior de la escuadra. Esa área dice que es 150 centímetros cuadrados. Bien, estén pendientes. Ahora dice, y el área cubierta por la regla y la escuadra, incluido el triángulo interior, es 850 centímetros cuadrados. O sea, el área de la regla más la escuadra más el triángulo interior, todo eso, todo, absolutamente todo, tiene área 850 centímetros cuadrados. Bien. Todo, absolutamente todo, la regla, la escuadra sombreada y el triángulo pequeño, todo eso tiene área 850 centímetros cuadrados. Bien, solamente estamos leyendo. Ahora dice, una persona calcula el ancho de la regla X así. El ancho de la regla. Así, ¿cuál es el ancho de la regla? Pues aquí está. Ahí te lo colocaron en el dibujito. Esa X es la que está hallando la persona. El ancho de la regla X. Ahí está. Entonces aquí nos aparecen una serie de pasos. Ya ustedes saben que eso no lo voy a leer ahora. Bien, voy a pasar directamente a la pregunta. A ver qué nos preguntan. Dice entonces, la persona concluye que el ancho de la regla es 2 centímetros. O sea, esa persona luego de hacer estos pasos, el resultado le da que esa X vale 2. Eso es lo que él concluye, que el ancho de la regla, o sea, la X, es 2 centímetros. Y luego dice, este procedimiento es incorrecto porque, bueno, ya se están diciendo que este procedimiento es incorrecto, ya sabes que eso está mal. Lo que toca lo que te toca a ti hacer es buscar en dónde está ese error. Entonces, vamos a buscarlo, vamos a analizar los pasos. A ver en qué parte está el error que cometió el estudiante. Entonces, vamos a leer cada paso y lo vamos a analizar de una, como siempre hemos hecho. Entonces, paso 1. A ver qué fue lo que hicieron en el paso 1. Dice, hallar el área de la región sombreada. Bien. Hallar el área de la región sombreada. Y lo que hicieron fue hacer esto. Para hallar el área de la región sombreada, o sea, para hallar solamente lo que está negrito, hicieron lo siguiente. Hicieron 850 menos 150 es igual a 700. Bien, y todo en centímetros cuadrados. Bueno, ¿qué toca analizar? ¿Qué es lo que tocaría buscar? Bueno, toca saber qué es cada cosa, porque lo vamos a analizar.
para ver si todo está bien o si todo tiene sentido o si aquí es donde está el error. Entonces, ¿de dónde sale ese 150? Ahí lo habíamos, está en el enunciado. Ese 850 es el área de la regla, la escuadra y el triángulo interior, o sea, el área de todo. Eso es lo que significa 850, porque eso es lo que dice el enunciado. 850 es el área de la regla, del triángulo de la escuadra y también del triángulo interior, o sea, el área de todo, metiendo absolutamente todo. La regla, la escuadra y el triángulo interior, o sea, el espacio que hay hueco en la escuadra. Bien, entonces, ese 850 es absolutamente todo. ¿Y dónde sale ese 150? Bueno, ese 150 también te lo da el ejercicio, el enunciado. Ese 850 es el área del triángulo interior. Entonces, este es el área del triángulo, bueno, del triángulo interior. O sea, del lado pequeñito. Bien. Y lo que hicieron fue restarlo porque si yo tengo el área total y le quito ese triangulito interior, me va a quedar, ese 700 va a venir siendo toda el área, pero sombreada, solamente el área sombreada. Miren, para que lo vean mejor. Lo que hicieron fue lo siguiente. Bien. Tomaron el área total. Bien. Voy a tomar esto, todo, tomaron todo. Ese es 850. Toda esa área, toda, absolutamente toda. Ahí todo eso amarillo es el área entera de esa figurita. La regla, la escuadra y también el triángulo interior. Ese es 850. Bien. Y lo que hicieron fue restarle el triángulo interior, o sea, restarle, restarle esto. Le vamos a quitar el triángulo interior, que el área era 150. Cuando yo hago eso, pues me queda, cuando yo hago esa resta, me va a quedar lo sobrante. Esa resta lo que hace es quitar el área azul que acabo de dibujar, el del triángulo interior. Entonces, cuando yo hago esa resta, me va a quedar solamente la figura sombreada. Va a quedar la figura, pero sin el triángulo interior. Eso es lo que pasa cuando uno hace esa resta. Al área total se le quitó el área del triángulo pequeño. Eso fue lo que se hizo. Entonces, cuando yo hago esa resta, me va a quedar, o sea, lo que me va a contar es solamente el área que está en negrito. O sea, esto, ya no vamos a tener en cuenta el triángulo pequeño. ¿Por qué? Porque se lo resté, le resté esa área. Restar quiere decir quitar. Bien, entonces, ese 700 es, ¿qué representa ese 700? Bueno, eso viene siendo el área sombreada, de la sombreada, ya sin tener en cuenta el triángulo interior. Bien, entonces, ese fue el primer paso. Por el momento como que no hay nada raro, ¿verdad? Todo pues está bien. Al área total le quitaron el área del triángulo inferior, bueno, el triángulo interior, y quedó pues el área sombreada. Bien, porque le quité el triangulito pequeño. Eso fue lo único que se hizo en el paso 2. Bien, entonces pasemos al paso 2. A ver
si hay algo extraño en el paso 2. Listo, paso 2. Dice, calcula el área del triángulo grande. Calcula el área del triángulo grande, que es 30 por 40 entre 2 igual a 600. Bueno, fíjense que aquí la escuadra tiene un triángulo pequeño y tiene un triángulo grande, ¿vale? Si yo quiero hallar el área del triángulo grande, pues toca aplicar la fórmula, base por altura entre 2. Así es como siempre se saca el área de los triángulos. La base, que es 30, la base, que es 30, la altura, que es 40, y eso se divide entre 2. Y da el área del triángulo grande. Ustedes ya saben que cuando yo saco área, el área es todo todo es relleno, toda la superficie que encierra la figura. Entonces, fíjense, si yo le saco el área al triángulo grande, también va a meter el triángulo inferior. Por eso es que yo le estoy dibujando todo eso en amarillo. Todo lo que está en amarillo, eso es el área del triángulo grande. Entonces, lo que hicieron fue hallar el área del triángulo grande, que es base. La base de ese triángulo es 30 por 40, que es la altura. Eso se divide entre 2. Y bueno, aquí les dio 600. Bien. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo de analizarlo un poquito, a ver qué fue, a ver si hay algo extraño o si todo está bien. Cuando yo saco el área del triángulo grande, ya saben que se incluye también el triángulo inferior, el triángulo que está pequeñito, ¿verdad? Porque yo le estoy sacando el área al triángulo grande. Entonces, es el área que se está contando es todo el triángulo grande, todo lo que tenga adentro el triángulo grande. Eso quiere decir que estoy incluyendo el triángulo pequeño. ¿Ok? Estoy incluyendo el triángulo pequeño y yo se lo había retirado en el paso 1, ¿se acuerdan? En el paso 1 yo quité el triángulo pequeño y en el paso 2 lo estoy teniendo en cuenta, ¿verdad? Porque cuando yo le saco el área al triángulo grande, pues inevitablemente se toma en cuenta el triángulo interior. Entonces, ahí podemos ver alguno que otro errorcito, ¿verdad? Todavía no sabemos si ese es el error, depende de lo que hagan en el siguiente paso. Bien, pero ya sabemos que eso fue lo que hicieron. En el paso 1, quitaron el área del triángulo interior y en el paso 2 lo volvieron a tomar en cuenta. Bien, porque el triángulo interior está dentro del área del triángulo grande. Bien, entonces, miremos ahora el paso 3. Ahora el paso 3, a ver qué fue lo que hicieron. Paso 3. Dice, hallar el área de la regla y plantea una ecuación. 700 menos 600 es igual a 100, es igual a 100 y eso es igual a 50x. Bien, sí, aquí viene como que lo complicadito. Pero vamos a analizarlo de a partecitas. Fíjense lo que estoy haciendo. Estoy leyendo y estoy analizando de una, para que luego sea más fácil unir todas las piezas de rompecabezas en un análisis más general. Entonces, miremos lo que se hizo. Dice,
Lo que hicieron fue restar 700 menos 600. Bien, 700 menos 600. ¿De dónde sale eso? Bueno, fíjense que son los resultados de los pasos anteriores. En el paso 1 el resultado dio 700. En el paso 2 el resultado fue 600. O sea que en el paso 3 están restando los pasos anteriores. Bien, eso es lo que están haciendo. Y eso da 700 menos 600, eso da 100. ¿Verdad? Eso siempre da 700 menos 600, eso da 100. Bien. Y luego dice, ese 100, que ya sabemos de dónde sale, 100 sale de restar 700 menos 600. Ese 100 es igual a 50x. Bien, ya les voy a explicar de dónde sale ese 50x. Listo. Veamos de dónde sale ese 50x. Lo que recuerden, lo que quiera hallar, el objetivo de esta persona es saber cuánto vale el ancho de la regla. ¿Cuánto vale esa x? Si se dan cuenta, es un rectángulo. La, la regla es un rectángulo. Bien. Sí, y ustedes saben que la fórmula del área de todos los rectángulos es la base por altura. ¿Cuál es la base? Bueno, pues sería 50 y la altura x. De pronto así está más fácil, está difícil verlo porque está así como que en 3 dimensiones, pero es como tener este triangulito, ese rectángulo. Si lo colocamos así, como estamos acostumbrados a verlo, ¿bien? Esa es la regla. El lado más largo mide 50 y el ancho es x. Sí, es lo mismo, solamente que aquí lo coloqué en 2 dimensiones para que sea más fácil de visualizar. Entonces, el área de ese rectángulo es 50, 50 que es la base, por la altura que es x. 50x. Ustedes saben que cuando no hay signo de multiplicación, cuando no hay paréntesis, eso ya se sobreentiende que es una multiplicación. Sería 50 por x. Es como si se los colocara así. 50 por x. Bien. Ay, eso representa una multiplicación, pero cuando yo tengo un número y una letra, no es necesario escribir eso. Solamente con que escriban 50 y la letra, ya se sabe que ahí hay una multiplicación. Entonces, de ahí es que sale ese 50x. Bien, ese 50x. Porque esa es el área de el triangulito. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a despejar, les quedó una ecuación. Esa ecuación de aquí se puede despejar. De aquí, de esta ecuación se puede despejar la x. Ya saben, el 50 pasa a dividir y se hace el cálculo. Bien, bueno, vamos a hacerlo. Entonces, pero primero, vamos a escribir una flechita que diga qué es cada cosa. Ese 100, ¿qué viene siendo? Bien, porque ya sabemos de dónde sale, pero ¿qué representa? Si ustedes no saben qué representa cada cosa, pues no van a poder responder bien. Por eso es que le estoy colocando flechita a todo, para que sepan qué representa cada cosa. Entonces, ese 100 viene representando el área de la regla.
¿Por qué restamos? Bueno, ya sabemos que el área, el primer paso fue el área sombreada. El paso 2 es el área del triángulo grande. Bien, ahí les coloco la flechita para que lo vean mejor. Eso es lo que significa 600. De ahí es el área del triángulo grande. Y en el paso 3 se restó el área sombreada y se le restó el área del triángulo grande, o sea, esto. Vamos a hacerlo. Primero, en el paso 1 hallaron el área sombreada, o sea, esto que les voy a dibujar, a resaltar en amarillito. El área sombreada sin tener en cuenta el triángulo interior, porque eso fue lo que se restó. Se le restó el triángulo interior. Eso fue lo que se hizo. Bien, esa fue el área de la zona sombreada. Solamente lo sombreado, sin tener en cuenta el triángulo interior. En el paso 2, en el paso 2, lo que hicieron fue hallar el área del triángulo grande. O sea, esta que les voy a dibujar con rojo. El área del triángulo grande. Bien. Y fíjense lo que me queda. Cuando yo hago la resta, cuando yo al área sombreada le quito el área del triángulo grande, fíjense lo que me sobra en amarillo. Me queda sobrando el área de la regla. Solamente el área de la regla. Bien, fíjense, lo rojo es lo que yo le estoy quitando, lo que le estoy restando. Cuando yo hago esa resta, me queda solamente el área de la regla, de ese rectángulo que quedó, que fue lo único que quedó en amarillo. Eso es lo que significa restar, así es como sería gráficamente. Al área sombreada le resté el triángulo grande. Y fíjense lo que me quedó solamente de color amarillo el triángulo, el rectángulo de la regla. Entonces, ese 100 representa eso. Es el área de la regla. Bien, porque se hizo la resta. Y este 50, ¿qué viene siendo? Ese 50 ya sabemos que también es el área de la resta, pero tiene la X, tiene involucrada el ancho que yo quiero hallar. Bien. Entonces, fíjense que son ambas cosas son lo mismo, solamente que la primera se halló restando y la otra se halló tomando en cuenta el área, haciendo la fórmula para hallar el área de la regla, o sea, 50 por X. Entonces, esto también es el área de la regla. Bien. Ambas cosas son iguales. Es por eso, de ahí es que sale el signo igual, ese símbolo igual. Son iguales, pero una tiene X y la otra no, porque la otra salió fue restando cosas que ya sabía. Bien. Entonces ya lo que queda es hallar la X, despejar la X. Bien, pero vamos a ver si eso está bien. Yo creo que ya algunos se dieron cuenta, ¿verdad? Pero aquí hay un error bastante grande. Y es que fíjense, en el paso 1, yo quité el área del triángulo interior. Yo la quité. Bien, y me dio el área sombreada. Bien. Y en el paso 2, la persona calculó el área del triángulo grande. O sea,
que volvió a meter el triángulo inferior. Por eso es que queda en rojo todo. Le estoy restando todo eso que está rojo, pero yo le había quitado el triángulo inferior. Sí ven el error? Ese es el errorcito. Porque en el paso 1 yo había quitado el triángulo interior. Yo lo había quitado porque se lo resté. Restar significa quitar. Pero en el paso 2 yo volví a tener en cuenta el triángulo interior. ¿Ok? Lo volví a tener en cuenta. Entonces, ahí está el errorcito. Ahí está el errorcito. Porque lo que se tenía que hacer era lo siguiente. Bueno, lo siguiente era lo que se tenía que hacer. Bueno. En el paso 1 se halló el área sombreada. O sea, esto. Bien, se quitó el triángulo interior. Se lo quitamos. Y lo que se tenía que hacer en el siguiente paso era quitarle el área de la escuadra. Quitarle el área de la escuadra. Sombreada también. Quitar esta área porque ya ese triángulo inferior ya yo se lo había quitado. Entonces, eso era lo que se tenía que restar, pero en el paso 2 se está volviendo a tomar en cuenta el triángulo interior. Es por eso que hay es por eso que dice que está incorrecto. Bien, entonces, ¿en dónde está el error? El error está en el paso 3, porque en el paso 4 ya lo único que hicieron fue despejar la X. ¿Sí? Despejar la X, o sea, ese 50 que está multiplicando lo pasaron a dividir, o sea, hicieron esto. Paso 4, el 50 que estaba multiplicando pasó a dividirse, quedó 100 entre 50, eso da X. Y 100 entre 50, eso es igual a 2. Bien, eso es una división común y corriente. 100 entre 50, eso da 2. Pero aquí no está el error, porque aquí solamente despejaron normalmente. El error está es en la ecuación. Si la ecuación está mal planteada, ya todo de ahí en adelante está mal. Bien. O sea, ¿no era en el paso 2 que estaba mal? No, en el paso 3, porque en el paso 2 o sea, yo fue el área del triángulo grande. Lo que estaba mal era restar el paso 1 con el paso 2. ¿Por qué? Porque ya en el paso 2 se volvió a tomar. ¿Sí? El error está ahí, en el paso 3, que es donde se plantea esa ecuación, tomando en cuenta los dos pasos anteriores. Bien. Entonces, ¿cuál quedaría? A ver, dice la A. El área del triángulo grande se debe calcular efectuando la siguiente multiplicación. 30 por 40, no. El área está bien, ¿sí? Porque el área del triángulo es base por altura entre 2. Esa está bien. Así no es como el área del triángulo es base por altura entre 2 siempre. Bien. Dice la B. La ecuación para hallar el ancho de la regla se despejó mal. El valor de X corresponde a 100 menos 50. No, no, porque ese 50 no pasa al otro lado a restar. Ese 50 pasa al otro lado es a dividir. Bien. Y en la opción B lo pasaron a restar y no, así no es como se despeja el 50. Entonces, ahí no está el error. Bien. Ahí no es donde está el error. Dice la C. El área del triángulo grande ya incluye el área del triángulo interior. Por lo tanto, el área de la regla es 850 menos 600.
Sí, porque fíjense lo siguiente. ¿Es 850 dónde sale? Es 850 es el área total, el área de todo. Bien. Se lo vuelvo a colocar en amarillito. Bien. Y ese 600, el 600 ya sabemos que es el área del triángulo grande. Y miren, ya. ¿Qué es lo que me queda haciendo esa resta? Me queda el área de la regla. Fíjense que no era necesario restar eh, el área del triángulo interior, porque ya hallando el triángulo grande y se la resto al área total, ya se va todo. Ya se va todo, ya me queda lo que yo quiero. Lo que yo quiero es el área de la regla para luego hacer la ecuación. Bien, pero claro, si yo quito primero el área del triángulo grande y luego lo vuelvo a agregar, pues estoy cometiendo un error. Bien, era solamente tenían que quitarle todo, sí, el triángulo grande y ya quedaba lo que la persona quería. La persona quería era que le quedara el área de la regla. Bien. Entonces, lo único que tenía que hacer era tomar el área total, que es 850, y restarle el área del triángulo grande, porque ya el triángulo grande ya lleva incluido el triángulo pequeño. Y sí, ahí es donde está el error. No tenía que restar el paso 1 con el paso 2. Bien, era eso. Pero bueno, igual ni miremos la D. Dice, la ecuación que se debe plantear con el área de la regla está incompleta. Debe ser 150x entre 2. No, no, porque el que se divide entre 2 es el área del triángulo, no el área del rectángulo. Miren, el área de la regla es base por altura. Si se divide entre 2, ya eso sería un triángulo. Bien. Ya eso sería un triángulo si yo divido esa área entre 2. Entonces, no. Está completamente errónea la D. Bien. Y listo, chicos. Así es como se resolvía esto. La clave estaba en ir leyendo e ir analizando, porque si ustedes leen todo y luego quieren analizar todo, se van a confundir. No, no es complejo, es simplemente, simplemente que no están acostumbrados a nada de esto. Bien. ¿Ese 50 dónde sale? Sí, ese 50 está mal. Bien, ese 50 está mal. La respuesta D está mal. Bien. Entonces, era eso. Listo, ¿alguna duda? Los que no entendieron nada, los que se confundieron, mejor vean la grabación. Bien, porque con la grabación repiten todas las veces que quieran. Pero si tienen una duda puntual, háganla de inmediato para pasar a la siguiente. Bueno, mientras que ustedes piensan en preguntas, yo voy a buscar la siguiente pregunta, la siguiente que me mandaron. Ah, Carlos, si entran tarde, obviamente no van a entender. Listo, voy a ir buscando entonces la siguiente pregunta. Y así vamos en toda la clase. Yo voy revisando las preguntas que me mandaron y miro cuál está buena para explicarse. Listo. Bueno, ya que estamos hablando de áreas, entonces voy a escoger una pregunta em, voy a buscar una pregunta que tenga que ver con más o menos con eso, ¿bien? Entonces, ya la voy a buscar.
Bien, aquí una que me mandaron. Listo, de un minutico y ya les vuelvo a compartir. Sí, porque no, como estoy sacando las preguntas de WhatsApp, no quiero que vean las conversaciones con mi crush. Después me hacen memes. Listo. Veamos la siguiente entonces. Listo. Esta yo creo que no es de ningún simulacro, pero está buena porque es como del mismo tema anterior, ¿sí? De expresiones algebraicas y de áreas y cosas así. Entonces, vamos a hacerla. O para que les sirve para reforzar ese tema, porque los que no me entendieron son porque no tienen ese tema tan fuerte. Listo. Dice la pregunta. La siguiente figura muestra un rectángulo de 72 centímetros cuadrados de área. Bien. Ya se está dando el área de ese rectángulo, cuyos lados miden X centímetros y X menos 1 centímetro. Bien. Te están dando los lados de ese rectángulo. Bien, ahora dice, ¿cuánto mide el lado de menor longitud? ¿Cuánto mide el lado de menor longitud? Bien. Bueno, primero, entonces, aquí puede ser muy confuso si no analizan bien. Primero, ¿cuál es el área, cuál es el lado de menor longitud? ¿El X o el X menos 1? Bueno, el lado de menor longitud es X menos 1, ¿verdad? Porque es más pequeño. Sí, claro que es menos 1. Ya saben, no quiero ver ese signo de interrogación más nunca. ¿Listo? Sean brutos pero decididos. Bien, marquen con seguridad. Entonces, ese es el área menor, claro, porque tiene menos 1. Supongamos que la X vale 10. Supongamos, bien. Bueno, por cierto, les vuelvo a recordar. Cuando yo tengo una letra, es porque puede ser cualquier número. Entonces, yo le puedo dar el valor que yo quiera, el valor que se me dé la gana. Supongamos que X vale 10. Entonces, el lado que tiene la X vale 10 y el que tiene X menos 1 sería 10 menos 1, o sea, 9. Porque yo estoy diciendo que la X vale 10. Entonces, X menos 1 sería 10 menos 1. Solamente estoy reemplazando la X por 10. Entonces, ahí queda más claro que el lado menor es el X menos 1. Bien, con ese ejemplito y puede ser con cualquier otro ejemplo. Bien, pero obviamente, si ustedes dicen que la X vale 20, acá también va a valer 20 porque es la misma letra. ¿Sí? Entonces sería 20 menos 1, o sea, 19. Bien. Entonces, claro, los que dijeron que X menos 1 es el lado de menor longitud están bien. Listo, ahora sí vayamos a lo bueno. Fíjense lo que te dan. Bueno, recuerden esto. El área de un cuadrado. Vamos a recordar esto. Esto es algo que toca saberse. Bien. En el IFES hay pocas cosas que toca saber de memoria, pero ahí sí, hay varias que toca saberse, como el teorema de Pitágoras, eso se lo tienen que saber. Y también el área de ciertas figuras básicas, como el cuadrado. Y el rectángulo, sí. Cuadrado, rectángulo, triángulo y también círculo. Entonces, el área de un rectángulo es, bueno, área de un rectángulo es igual a
a la base por la altura. Bien. Esa es el área un, de un rectángulo. Bien. Aquí ya solamente toca despejar, sí, solamente toca reemplazar los datos que ya te dan. ¿Cuánto es el área? El área aquí te la dan, es 72. Ya te la están dando, te la están regalando el área. El área es 72. Bien. Ya el ejercicio se está dando el área. ¿Cuánto vale la base? La base viene siendo X, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a mirar, ese X es el mismo lado de abajo, ¿verdad? Por propiedades de los rectángulos. Los lados paralelos miden lo mismo. Los lados que están en la misma dirección miden lo mismo. Entonces, ese también es X menos 1. Entonces, ¿cuál es la base? Aquí ya queda, eh, ahí ya queda más fácil ver que la base es X. La base es X. ¿Y cuál es la altura? La altura, pues, es el lado vertical, el lado que está hacia arriba, que es X menos 1. ¿Listo? ¿Ya qué tengo que hacer? Pues, colocar los datos. Sí, solamente esto, les coloqué esas flechitas para que vean qué es cada cosa. Entonces, quedaría lo siguiente. Quedaría 72 es igual a X por X menos 1. Bien, porque hay una multiplicación, entonces yo lo separo con paréntesis. Entonces, fíjense que esto es una ecuación. Esto es una ecuación que tiene expresiones algebraicas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ya varios los que vieron el mes pasado conmigo ya se acordarán de esto. Cuando yo tengo una expresión así, lo que yo tengo que hacer es multiplicar así, siguiendo estas flechitas. Ya, así es como se multiplican esas expresiones. Sería la X por la otra X y la X por el 1. Bien. Y ya. Eso es lo que se hace para destruir esos paréntesis. Entonces quedaría que 72 es igual a X por X. La primera flechita, X por X, eso da X al cuadrado. Bien. Porque estoy multiplicando. X por X da X al cuadrado. Bien. No, no es conmutativa, eso es, sí, solamente expresiones algebraicas. Bien, entonces sería X por X, X al cuadrado, y luego bueno, la primera multiplicación es esta. X por X es X al cuadrado. Bien, se los voy a anotar ahí a un ladito para los que no están acostumbrados a ver esto. Y la segunda flechita sería X por menos 1, tomando en cuenta eh, el menos, ¿vale? X por menos 1, eso da menos X. No tiene que ver con factorización, no, no. Pero sí, tienes como que la idea, ¿te acuerdas más o menos? Bien, esto yo lo expliqué el mes pasado y sí, creo que lo voy a tener que explicar porque es, es importante. Y también le sirve a los que ya lo vieron para repasarlo. Entonces, no, pero hoy no lo voy a explicar, bien, porque si no, no. Les voy a preparar una clase que sea exclusivamente para eso. Hoy vamos a ver, a intentar ver la mayor cantidad de preguntas. Porque si yo me pongo a explicar esto, nos vamos a tardar toda la clase en eso. Bien, ¿sí?
Ya los que dieron esto conmigo se acuerdan. Entonces, x por menos 1, eso da menos x. Bien, da menos x. Profe, qué pena. ¿Eso es inverso? ¿Cómo así inverso? Entonces, X lo multiplica con X y X con 1, ¿cierto? Y otra es X con X y 1 con X. Sería entre los dos operadores que multiplican. No, solamente multipliqué x por menos 1. Cualquier cosa que tú multipliques por menos 1 te da No, menos el siempre. menos x, sí. Que siempre es del primero. De X, nada más. Siempre Sí, es así de es, sí. izquierda a derecha. Así es. Bueno, si quieren hacerlo al revés también. Si lo quieren hacer al revés sería algo como esto. Sería x por x y x por menos 1. Bien. Pero fíjate que la x debe estar multiplicada por todos los términos, así es. Yo lo hago así porque es más fácil. Es más fácil seguir las flechitas. ¿Listo? Listo, gracias. Bien. Entonces, fíjense que ya me queda, ya me deshice de la multiplicación. Ya no tengo multiplicaciones. Solamente tengo sumas y restas. Bueno, aquí tengo pues restas. Bien. A ver, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, ya lo que tendríamos que buscar es como buscar cuánto vale la X, despejar la X. Bien, eso viene siendo como lo que se debería hacer. Despejar la X para que nos dé cuánto vale X y luego reemplazarla. Bueno, y aquí lo que estoy analizando es que nos va a quedar algo muy, pero que muy feo. ¿Listo? Porque cuando esto no se puede despejar, cuando no se puede, toca usar la fórmula cuadrática. Bien, para resolver ecuaciones cuadráticas. Esto es una ecuación cuadrática. Bien, esto es una ecuación cuadrática. Y toca aplicar aquella ecuación súper larga que era menos b es más menos raíz cuadrada de 4 veces por AC menos 2A. Bueno, más o menos así. Yo más o menos me la sé porque en ingeniería se usa mucho, pero en el IFES no se tiene que usar esto. Sí, esta es una pregunta como de colegio. Es por eso que está pidiendo como usar esa fórmula. Bien, pero en el IFES eso no lo van a necesitar para nada. Profe, usted dice el primer término al cuadrado menos o más 2 por el primero por el segundo y esa. No, no, Uy, eso no lo he hecho, eso no lo he hecho. Eso no lo he hecho hasta ahora. pero Pero tocaría hacer esa. es lo que tocaría hacer para despejar la X y eso obviamente no lo Uy, vamos a hacer aquí. Eso no lo vamos a hacer mierda. aquí. Bien, una pregunta IFE sería, ¿cómo quedaría la ecuación o qué ecuación permitiría hallar el lado de menor longitud? Bien, entonces el IFE les coloca esto. Supongamos la A sería 72 es igual a X al cuadrado más. Bueno, voy a transformar esto en una pregunta IFES. Opción A, 72 menos X al cuadrado igual a 0. La B, 72 más X al cuadrado. La C, la C sería X al cuadrado menos X menos 72. Y la D,
X al cuadrado menos X más 72. Listo, entonces, ya la acabo de convertir en una pregunta ITFES. Bien. Entonces, ¿cuál marcarían ustedes? Sí, obviamente no vamos a hacer la ecuación cuadrática porque eso no les va a servir para nada en el ITFES. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la expresión que permita hallar el lado de menor longitud? ¿Cuál de esas expresiones permite hallar el lado? Bien. Esto sí es una pregunta ITFES. Listo. Algunos dicen la C, Pero, ¿sí? pero ¿dónde plantea? O sea, ahí nos quedó como una ecuación, ¿sí o no? Nos queda Ajá, 72 igual a sí, X por X menos 1. Pero, sí. entonces, o sea, no sé, no se supone que tiene que ser igual a 72, pero ahí no la puso, o sea, no puso el igual a 72. Ah, pero yo puedo hacer esto. Yo puedo ese 72 que está sumando, pero se sobreentiende que está sumando. Se puede pasar al otro lado a restar. Se te olvidó, ¿verdad? Claro, por eso es que lo coloqué así, para ver, Ah, listo, para listo, que se sí, sí, trampa, acordara. trampa. Esa era la trampita, ¿verdad? Entonces sería x cuadrado menos x menos 72. Creo que sería Menos, la C. menos 72 porque está sumando, pasa a restar. Sí. Sería la C, tal cual. Y bueno, y esto pues igualado a 0. ¿Sí? Queda igualado a 0 porque el 72 lo pasa al otro lado, entonces de ese lado izquierdo me va a quedar nada. Esa nada se representa con el 0. Bien. Entonces, esto sí sería una pregunta tipo ITFES. Sí, esta pues, como es de colegio, por eso es que piden algo diferente. Sí, no entendí, listo. Los que no me entendieron, pueden ver la grabación y la repiten las veces que quieran. Pero si tienen una duda puntual, esa sí me la pueden hacer de una. Listo. Sí, porque esa es la diferencia. Cuando ustedes dicen no entendí, pero ¿qué fue lo que no entendieron? Eso deja mal parado a cualquier profesor. Bien. Pero cuando ustedes no entendieron, pues ustedes pueden repetir en la grabación. Si quieren repetir 10, 100 veces, la repiten 100 veces. Entonces, como que no entendí, eso se soluciona con las grabaciones y no repitiendo otra vez porque voy a repetir lo mismo. Bien. Pero si tienen una duda, obviamente ya es diferente. Una duda es una pregunta. Una pregunta. Sí, dígame. El 72 está ahí en el ejercicio. Lo dieron ahí. ¿Es correcto? Sí, sí, claro. Yo se los coloqué así porque en la pregunta original no es tipo ITFES. Yo se las coloqué así para que vieran la diferencia, como si sería una pregunta tipo ITFES. Entonces, claro, queda la C, porque el 72 pasa a restar, no a sumar, porque ya estaba sumando. Entonces, cuando lo paso al otro lado del igual, queda restando. Ah, muy bien, gracias. Listo. Sí, ahí pues se los convertí en una pregunta ITFES porque si no, sí, esa de fórmula cuadrática, eso no les va a servir para nada en el ITFES. Listo. Voy a buscar otra preguntita entonces. Listo. También las preguntas que manden procuren que sea de buena calidad, chicos, ¿verdad? Porque si no, no se va a ver absolutamente nada. Y no la tomen desde el celular, porque entonces ahí se pierde calidad. Lo más recomendable es que tomen el screenshot, el pantallazo y me lo manden. Listo. Voy a ver otra. Sí, las preguntas que manden intenten que sea desde no desde el celular, sino desde el screenshot, directamente el PDF, porque así es más entendible.
Sí. Claro, ¿qué tal yo enseñándoles aquí cosas que no les va a servir para nada en el ICFES? Claro, eso no tiene ningún sentido. Hmm, A ver, Profe, ahí cómo era las, ¿qué decía ahí en la parte de la respuesta? ¿O cómo tenía que hallar en la fórmula o qué decía ahí? toca el número exacto. ¿Cuánto vale X exactamente? Sí, eso es lo que... Sí, ¿cuál es el valor de la X? Entonces, ¿cuál era? Porque era muy No, raro. pues sí, toca usar la fórmula que les conté. Es una fórmula súper larga, si quieres búscala. Fórmula cuadrática. Y verás No, profe, que pero no se puede hacer de otra forma. O sea, no, yo no lo se vi. ¿Cómo puede. así? Ay, No, porque no se puede despejar. No se puede despejar. Bueno, si quieres vamos a hacer el intento para que no les quede la duda. ¿Sí? Y ustedes me van a decir cómo despejarían eso. Listo. Listo. Fíjense, ya está viendo mi pantalla. Para yo despejar, yo tengo que tener la X de un lado y las X del otro, pero ¿tú cómo vas a despejar si estos términos no son semejantes? Estos términos X cuadrado y X tú no los puedes restar, porque no son términos semejantes. ¿Vale? No se puede. Hermoso peras y manzanas. Así es, no son términos semejantes. Bien. Entonces, supongamos que paso el X al otro lado. Entonces sería 72 más X es igual a X al cuadrado. Entonces voy a sacar raíz cuadrada. Saco raíz cuadrada, me queda X, pero fíjense, me queda X de un lado y X del otro lado. Eso quiere decir que sigo teniendo el mismo problema. Bien, ustedes pueden hacerlo pueden hacer lo que quieran, pero no, eso no se va a poder despejar porque no son términos semejantes. Si fuesen términos semejantes, o sea, si solamente quedara una X, sí se pudiera hacer eso. Bien. Pero cuando no se puede despejar, toca usar la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática, que es la siguiente. Voy a intentar recordarla, a ver si me acuerdo, a ver qué tan buen ingeniero soy. Si no me sale bien, es porque se me van a caer los puentes. Bueno, es X es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces A por C entre 2A. También se la quieren aprender. Se la quieren aprender, chicos. Sí, Claro, profe. bueno, adelante, apréndansela, pero no les va a servir para nada en el ICFES. Les va a servir si van a estudiar ingeniería. Ahí sí se la tienen que saber de memoria. Bien, pero fíjense que no se va a poder. Y va a quedar dos resultados, uno positivo y uno negativo. Entonces, bien. Si ven por cuál es la diferencia entre una prueba ICFES y una pregunta de colegio. En el colegio te toca aprenderte esto, te toca que la uses. Bien. Literalmente te están preguntando qué es lo que tú sabes, te están preguntando si tú te sabes esa fórmula, pero al IFES no le importa que tú te sepas eso. ¿Bien? Al IFES no le importa que tú te sepas esa fórmula. ¿Bien? Al IFES lo que le importa es que tú sepas usar el tema de áreas y ese tipo de cosas, de expresiones, que tú sepas hacer bien la, la fórmula. Bueno, usar bien las expresiones y todo eso. Profe, entonces, ¿cómo hago si quiero estudiar ingeniería electrónica si soy malo en matemáticas? Pues igual si eres bueno en matemáticas, igual vas a sufrir. Siendo bueno, siendo malo en matemáticas, igual vas a sufrir en ingeniería.
Lo único que determina si una carrera es más fácil que otra es, no es el esfuerzo. En cualquier carrera te va a tocar esforzarte mucho. Es si te gusta. Si tú eres capaz de trasnochar comiendo números, entonces te va a ir bien. Pero siendo bueno, siendo malo, igual vas a sufrir. Lo único que va a hacer las cosas más fáciles es si te gusta o no. Listo. A ver, miremos la siguiente pregunta. Sí, comiendo números, sí. Cuando los ingenieros les toca comer números de desayuno, de almuerzo y cena y merienda. Las tres comidas estudiando puro números, haciendo ecuaciones, haciendo ejercicios, haciendo miles de cosas. Bien. Como les decía aquella vez, un parcial de ingeniería requiere la preparación de un ITFES. Ya, con eso les digo todo. Bien, es por eso que el que cree que es bueno en matemáticas se estrella cuando va a estudiar ingeniería. Listo. Hagamos la siguiente pregunta, que viene siendo de química. Como les decía, ya saben, tienen que mandarme el PDF, bien. La captura directamente del PDF, no así desde el celular. La coloqué porque la pregunta está buena, pero ya saben para la próxima. Entonces, dice esta pregunta. En un compuesto, cada átomo comparte un número determinado de electrones según su estado de oxidación, el cual se determina según su configuración electrónica. Por ejemplo, el SiO2 es un compuesto neutro formado por silicio y oxígeno, cuya configuración electrónica se muestra en la tabla. Bien. Ahí está la configuración electrónica. Y aparece una figurita. Aparece una figurita. Ya les voy a explicar qué significa esa figurita. Pero luego dice, de acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el estado de oxidación del silicio y el oxígeno en este compuesto? Listo. Vamos a repasar varias cositas importantes. Bien. El estado de oxidación, se los voy a colocar aquí. Este es como lo que tocaba saber más o menos. Estado de oxidación. Bien. El estado de oxidación representa cuántos cuántos electrones de valencia cede o pierde a la hora de hacer un enlace. Bien. Por ejemplo, sí, obviamente así no va a quedar tan claro, pero hagamos el siguiente ejemplo. Bien. Imaginemos el siguiente átomo. Bien, el siguiente átomo. Ustedes saben que los átomos siempre se dibujan como con unas órbitas. Como unas órbitas a su alrededor. Bueno, eso como explicado de forma fácil, eso viene siendo los niveles de energía. Bien, los niveles de energía. Obviamente, esto tiene más que decir, pero expliquémoslo así de sencillo. Bien, entonces, en esos niveles o en esas órbitas hay unos electrones dándole vueltas. Bien, dando vuelticas. Hay unos electrones en cada órbita. Yo lo voy a dibujar así. Pueden haber más, pueden hacer ver menos, pero este va a ser mi átomo, un átomo cualquiera. Bien. Entonces, ese átomo se va a unir con otro átomo. Bien. Aquí vamos a repasar varias cositas interesantes y que son importantes. Se va a unir con otro átomo que también tiene sus órbitas, tiene sus niveles
Pueden ser más, pueden ser menos, pero yo la voy a hacer de a tres órbitas. Bueno, eso quedó, no sé por qué quedó eso así. Listo. Ahí. Listo, entonces voy a dibujarle sus electrones. Los electrones están dándole vueltas al núcleo. Están alrededor del núcleo. Bien, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Listo. Fíjense que es un átomo mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más imponente. Bien. Entonces, lo que pasa en la naturaleza es lo siguiente. Los átomos se unen con otros átomos para formar compuestos. Bien. Sí, ese es el átomo de Thanos, súper poderoso, con todas las gemas del infinito. Bien. Es un átomo súper grande que tiene muchos electrones. Entonces, lo que pasa en la naturaleza es que los átomos se unen. Se unen para formar algo que se llama la ley del octeto. Bien, eso es algo que se ve en el colegio también. La ley del octeto lo que hace referencia es que cuando los átomos se van a unir, buscan tener 8 electrones de valencia. Bien, electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que están en la última capa, en el último nivel de energía. Bien, aquí se los voy a colocar. ¿Cuáles vienen siendo los electrones de valencia? Los últimos, los que están más alejados del átomo. O sea, los que están en la última órbita, en la órbita más alejada. Bien. Esos son los electrones de valencia, los que están en la última capa. Entonces, lo que el átomo grande le dice al átomo pequeño es lo siguiente. Mira, átomo. Átomo, pues, átomo, bueno, vamos a tomar a alguien del grupo. Bien, supongamos que el átomo este pequeño es estudiante, ya que está ahí en el chat, y este va a ser Ángel, pues. Ángel es el átomo este todo grandote, que pasa en el gimnasio. Bien. Entonces, Ángel, que es el átomo grande, le dice, mira, estudiante, te propongo un negocio. Bien. A ti te hacen falta 7 electrones de valencia. Bien. 7 electrones en tu último nivel. A ti te hacen falta porque Dios nos creó así. Dios nos creó, pues, que tenemos que tener 8. Bien. Porque si no, tenemos problemas. Bien. Entonces, a ti te hacen falta 7. Y a mí me hace falta 1. Entonces, hagamos pues el negocio. Vamos a unirnos. Y ya, tú quedas con los 7 míos y yo me quedo con ese que a ti te hace falta. Entonces, estudiante dice, pues hágale. Sí, hágale. Entonces, este átomo que está todo grandote, entonces se comparten, se hace ese enlace, ¿bien? Ese enlace. En el cual, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que Ángel le dé sus átomos a estudiantes o que estudiante le dé los átomos a Ángel? Claro, entonces, lo más fácil es que estudiante le dé el átomo a estudiante. ¿Sí? Tal cual, se lo da, lo cede, se lo regala en ese enlace. Bien. Entonces se forma el compuesto, que es la unión de varios, de 2 o más elementos. Bien. Entonces,
Claro, es más fácil que estudiante le ceda su electrón que Ángel le dé los 7 a estudiantes. Sí, estudiante no va a aguantar con, apenas tiene uno, ahora va a aguantar 7. Obviamente, no va a poder con eso. Es mejor que estudiante le dé el único electrón de valencia que tiene y ya formaron la ley del octeto. La ley del octeto quiere decir que tengan 8 electrones de valencia. O sea, 8 electrones en su último nivel. Los que están en otros niveles, esos no son electrones de valencia. Bien. Los electrones de valencia son solamente los que están en el último. Entonces, pero estudiante queda sin ningún electrón, así es. Bueno, de valencia, queda sin electrones de valencia. De valencia. Pero como están unidos, pues ellos hicieron el negocio. Hicieron el negocio, entonces están enlazados de esa forma. Bien. Estudiante le da un átomo, un electrón, perdón, un electrón, y Ángel pues va a brindarle toda la estabilidad que necesita el átomo pequeño. Sí, esto lo hacen es para que los compuestos queden estables. Bien. Eso es. Sí, dígame. Respecto a al electrón de valencia, ¿ese número es estándar? ¿Es 8 o puede ser cualquier número? No, el número al que deben alcanzar es 8, siempre. ¿Sí? Esa es como la meta de todos los átomos que hay en esta vida. Bueno, a excepción de los gases nobles. Los gases nobles no necesitan unirse con otros. ¿Bien? Porque ya ellos hacen parte de la nobleza. Ellos no tienen que juntarse con átomos de baja clase. ¿Bien? Pero en este caso son 8 electrones de valencia. Así es, esa es como la meta, Bien, es la meta. Tienen que llegar a 8. Entonces, ellos se van a unir con átomos que les permitan llegar a ese número. Bien. Sí. Entonces, ahora sí, ¿qué es el estado de oxidación? Fíjense que no hemos dicho qué es el estado de oxidación. El estado de oxidación hace referencia a cuántos electrones son los que ceden y cuáles son los electrones que ganan. Bien, eso es lo que hace referencia. ¿Cuántos electrones ceden y cuáles electrones ganan? Bien. ¿Cuántos años tiene tu ley? ¿Cuánto vale? Ay, no sé, quiero bañarme. Ok, Duro el micro. listo. No vas. Sí, pero no le No, digan. es por el periodo. Pero no le digan, chicos, para ver de qué hablan. Pero bueno, sí. Uy, no, profe. Pues, pues yo le... Terrible, Bueno, terrible. ya que mencionan eso, ya que pasó eso, me acabo de acordar que hubo una chica que se apoda Puka que está aprovechando cuando se les prende la cámara a ustedes. ¿Sí? Ella aprovecha cuando a alguno se le prende la cámara y le toma pantallazo y le graba video. Ella graba todo, ¿sí? Entonces, no les he mostrado a uno que se los colocó. Un estudiante que se lo cogieron fuera de base. Entonces, yo les había dicho que el que se cojan fuera de base se los iba a mostrar para que le hagan memes, porque es que yo se los advertí. El mes pasado se tomaron a uno sacándose los mocos en medio de la clase y bueno, para que no se sienta mal, para que no vea que nos vamos a burlar de él, pues no se los mostré. Pero este mes sí, este mes no vamos a tener piedad con nadie, entonces, pendiente a eso. Listo, luego de esta pregunta les muestro al chico que se cogieron fuera de base. Bien. Entonces, ahora les digo, luego de esta pregunta. Entonces, el estado de oxidación hace referencia a cuántos números cede y cuántos números gana. Por ejemplo, aquí Ángel ganó un electrón. ¿Sí? Ganó un electrón porque sí, se lo está donando
estudiante. Bien. Ángel está ganando un electrón. Y estudiante está perdiendo un electrón. ¿Sí? Severo negocio. Pues sí, como tú no aguantas los 8, pues mejor se lo das a alguien que sí los aguante. Y ya quedan estables ambos. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Presten atención a lo siguiente, que es súper importante. Cuando un átomo gana electrones, se representa con el signo menos. Pero, profe, pero si menos es restar, sí, yo sé, pero en química cambia un poquito. En la química, los electrones son negativos. Bien, entonces, entre más electrones tenga, pues más negativa va a ser el átomo. Entonces, como Ángel ganó un electrón, entonces queda -1. Y como estudiante perdió un electrón, entonces queda +1. Bien. Bien, eso es lo que pasa en la química. En la química, los átomos que ganan se les coloca negativos y los átomos que pierden se les coloca positivos. Bien. Listo, les voy a explicar eso porque es importante. Porque es que menos es más y porque es que más es menos. Obviamente, si no, nunca han visto esto, se va a confundir. Entonces, voy a explicárselos aquí. ¿Cuál es la diferencia entre protón y electrón? Uy, listo, buena pregunta, aunque bueno, eso es súper importante. Bueno, supongamos el siguiente electrón. Bien, vamos a hacer el siguiente electrón, átomo. Bien. Este átomo va a tener 2 protones, 2 neutrones, y aquí pues la órbita. Bien, y voy a dibujarle pues 2 electrones. Bien, ese es el átomo. Bien. Los protones son positivos, ¿sí? Los protones siempre son positivos. Los electrones siempre son partículas negativas. Bien. Los protones son positivos. O sea, sí, las cargas eléctricas. ¿Se acuerdan? Positivo y negativo se unen. Bueno, más o menos por eso es que el electrón está dándole vueltas al átomo. Bien. Los electrones son negativos. Bien. Eso es algo que toca saber. Los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones pues son neutros. Neutrones son neutros, por eso es que se llaman neutrones. ¿Listo? ¿Tienen una pregunta, Carlos? Listo. Bueno, entonces, protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones son, pues, neutros, no tienen carga, no son ni positivos, ni negativos. Bien. Entonces, ¿qué pasaría? Fíjense, aquí yo tengo entonces, ¿cuántos protones tengo? Tengo 2 protones, o sea, tengo 2 protones, tengo 2 neutrones y tengo 2 electrones y tengo 2 neutrones. Tengo 2 de cada uno. Bien. ¿Listo? Entonces, fíjense lo siguiente, aquí está la clave. ¿Qué pasaría si yo quito un electrón? Bien. Si yo quito un electrón así, tal cual, si se lo quito. Bien, entonces va a quedar
con 2 protones positivos y va a quedar con un solo, va a quedar con un solo electrón. Es por eso que en química se coloca que esto da, que esta carga es +1. ¿Por qué +1? Porque perdió un electrón. Bien. Perdió un electrón. Eso quiere decir que quedó con más cargas positivas que negativas. Fíjense, ese más no me indica que se sumó un electrón, porque en realidad se restó un electrón, pero se coloca positivo porque quedaron más cargas positivas. ¿Sí ven por qué cuando se pierde es positivo? Sí, cuando se pierde es positivo y cuando se gana es negativo, claro. Bien. Ahora, supongamos que no quité un electrón, sino que le voy a sumar uno. Si yo le sumo un electrón, me va a quedar -1. Porque fíjense que tengo una carga negativa adicional. Los electrones son negativos. Entonces, entre más electrones yo tenga, más negativa va a ser el átomo. O sea, no va a estar balanceado. Es por eso que cuando yo sumo electrones, se coloca -1. -1 porque tiene una carga negativa además. Tiene una carga negativa adicional. Bien. Es por eso, chicos. Bueno, entonces, ya saben, si yo quito electrones es quitar, ya saben que es como lo contrario. Si yo quito, queda positiva, porque va a quedar más protones que electrones. Bien, y los protones son positivos, o sea, va a quedar con cargas positivas adicionales. Bien, pero si yo añado electrones, eso quiere decir que estoy añadiendo cosas negativas. Es por eso que se coloca el signo menos, pero no significa que menos es porque estoy quitando y más es porque estoy añadiendo, ¿bien? Es lo contrario en química. Bien. Y los neutrones no hacen nada. Bien. Sí. Entonces, la relación entre los neutrones y la carga positiva de un átomo son inversamente proporcionales. Sí, sí, es un buen ejemplo porque entre más cargas negativas yo tenga, pues más negativo va a ser el átomo. Bien, viene siendo directamente proporcional. Bien, viene siendo una relación directa. Entre más protones yo tenga, pues más positivo va a ser el átomo. Es por eso que se coloca más cuando yo quito cosas negativas. Es por eso, fíjense, estudiante había perdido un electrón. Entonces, como lo perdió, queda entonces con más cargas positivas que negativas. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues 1. La diferencia va a ser 1, entonces por eso se coloca +1. Bien. Sí, o sea, están unidos, sí, están unidos, pero estamos viendo cuánto ganó y cuánto perdió cada uno en el negocio. Sí, claro, ellos están unidos, pero el estado de oxidación es justamente eso. Cuántos electrones pierde y cuántos electrones gana cuando se unen, cuando hacen el negocio. Bien. Eso es. Claro, ese es el estado de oxidación. Cuando es positivo es porque pierde, porque cede electrones. Y cuando es negativo es porque está ganando, porque está recibiendo electrones. Bien. Ese es el tema. ¿Alguna duda antes de ver la pregunta? Sí, por la ley del octeto. Claro, porque la idea es que uno de los dos tenga 8 para que todo esté estable. Bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Este enlace
se llama enlace iónico. Bien. Esto es un enlace iónico cuando un átomo le quita un electrón a otro, ¿sí? Aquí Ángel pues le está quitando un electrón a estudiante, se lo está quitando tal cual para hacer el negocio. Tú me das ese electrón y yo te doy seguridad y yo te doy estabilidad. Bien, eso viene siendo un enlace eh, iónico. Cuando uno de los dos le da electrones a otro. Bien, hagamos el siguiente ejemplo, que también es importante que lo sepan. Listo, ¿quiénes quieren hacer el negocio esta vez? Bueno, vamos a tomar a Paula, ya que siempre está ahí. Listo. Como siempre, va a perder un novio, porque los ejemplos de Paula siempre son con novios. Profe, Sí, dígame. aunque, o sea, el término de iónico no se utiliza más bien cuando está por encima de 1.7, o sea, o así Sí, también se puede mencionar. eso es la electronegatividad. Claro, yo lo estoy explicando, pero sin, sin recurrir a eso, obviamente. Sí, un enlace Ah, ok, ok. iónico es el enlace entre dos átomos en cuya diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7. Bien. Bueno, 1.4. Pero así, ¿quién lo va a entender? ¿Quién lo va a entender? Bien. Entonces, lo más importante es que tengan el concepto. El enlace iónico es cuando un átomo le roba a otro. Ya luego hacemos preguntas de electronegatividad. Sí, pero sí, eso que tú acabas de decir es otra forma de explicarlo, el enlace iónico. Bien, ya saben que para explicar una cosa puede hacer de diferentes formas. Bien, listo. A ver, ya habíamos tomado a Paula. ¿Quién más se quiere unir? Bueno, tomemos a Caro que nunca, sí, como que nunca hacemos ejemplos con ella. A ver, ¿quién más? A Puka, sí, a Puka que le gusta, a Puka que le gusta tomar a gente fuera de base. Sí. Mm, y a nadie de sombra. Sí, pero nadie, pues, sí, no cae mucho ese nombre. Mm, bueno, Mariján Castillo, bien. Vamos a tomarla ya que estaba por ahí. Mariján, listo. Yo quiero, bueno, ya para, listo. La próxima. Entonces, cada una de estas chicas va a ser un átomo, bien. Cada una va a ser un átomo. Entonces, un átomo y cada uno va a tener como sus electrones de valencia. Sus electrones de valencia. En química, otra forma de representar los átomos los electrones de valencia. Aquí yo les dibujé el átomo entero, ¿verdad? Aquí yo les acabo de dibujar el átomo entero. El átomo completo con todas sus órbitas y todos sus átomos, todos sus electrones de valencia. Pero en química, lo que se suele hacer también es que se escribe el símbolo del átomo y se coloca como sus electrones de valencia, así, con dos punticos. Bien. Y ya eso indica que tiene dos electrones de valencia, o sea, dos electrones en su último nivel. Los demás no me sirven para los enlaces. Bien, solamente me sirven los electrones de valencia, los que están en la última órbita. Bien. Entonces, Paula tiene sus dos electrones de valencia. Caro tiene también dos electrones de valencia. Bien, entonces, Puka tiene también dos electrones de valencia. Y Mariján tiene dos electrones de valencia también. Cada una tiene dos electrones de valencia. Entonces, cada electrón de valencia lo estoy señalando con punticos. Bien, con punticos. Bueno, entonces,
imaginemos lo siguiente, imaginemos que Paula le dice a las demás, fíjense, yo estoy organizando un viaje para Orlando, para Disneylandia. Bien, pero la plata no me alcanza. ¿Sí? La plata son los electrones de valencia. Bien. Entonces, Paula dice, para que todas nos podamos ir, tenemos que darle a la agencia 8 electrones de valencia. Si Paula se quiere ir sola, no la alcanza. Si Caro se quiere ir sola, no la alcanza. Si Puka que se quiere ir sola, tampoco la alcanza, porque cada una tiene 2 electrones de valencia. Bien, entonces Paula les dice, les voy a proponer un negocio. ¿Sí? Un negocio más, como que un mejor negocio que el de estudiante y Ángel. Sí, porque Caro le dice, no, yo no te voy a dar mis 2 electrones. Yo no voy a ser tan tonto como estudiante. Yo no me voy a dejar quitar mi único electrón para dártelos a ti. Bien. Entonces Paula le dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Como cada uno tiene 2, vamos a compartirlo. Cada uno da los 2. Cada una da sus 2 electrones y ya, todas nos vamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Para que todo el mundo se vaya, van a compartir sus electrones de valencia. Sus electrones de valencia. Bueno, en química los electrones se abrevian de esta forma, E menos. E es de electrones y el menos, pues, porque los electrones son negativos. Bien, entonces, mientras que en el primer ejemplo, estudiante le daba su único electrón, tal cual se lo daba, a cambio de estabilidad, aquí lo que están haciendo es que se los comparten, ¿sí? Se lo están compartiendo sus electrones ¿para qué? ¿Para qué? Para que queden los 8. Esa es la meta de los átomos en la naturaleza. Llegar al número 8, que es la ley del octeto. Bien, esa es la meta. Bien. Entonces, esto es lo que se conoce como enlace covalente, cuando los átomos se comparten. Bien, aquí Paula no le está dando sus electrones a los demás. Aquí todas se los están compartiendo para que todas lleguen a la meta. Bueno, que en este caso es irse a Disneylandia. Bien. Eso es. Exacto. Cada electrón de valencia es 1.000.000 de pesos. Listo. Entonces, esa es la diferencia. Aquí una no le está dando electrones a la otra. Todos se los están compartiendo. Bien, entonces, esa es la diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. En un enlace covalente se comparten los electrones, ¿sí? Se los comparten entre ellos. Y en un enlace iónico, uno le da sus electrones al otro. Bien, eso es lo que pasa. Listo, ya teniendo eso claro, vamos a responder esto. Bien. Listo. Ahora sí vamos a responder. Está preguntando, ¿cuál es el estado de oxidación del silicio y del oxígeno en este compuesto? Bueno, una reglita que ayuda demasiado a responder estas preguntas es saber que siempre el oxígeno trabaja con -2. Bien. El oxígeno siempre va con -2. El estado de oxidación del oxígeno, o sea que el oxígeno siempre regala, siempre da, no, el oxígeno siempre gana, sí, ya sabes, cuando es negativo es porque gana. El oxígeno siempre gana 2 electrones de valencia cuando se une con otro. Bien. Entonces, ya sabiendo esa reglita, ya descartamos la A y descartamos la D. Bien, porque el oxígeno siempre trabaja con -2, a excepción de que sea
A excepción de unos pocos compuestos, como los peróxidos, pero sí, eso no se lo van a preguntar. Bien. En los peróxidos, el oxígeno, el estado de oxidación es -1, pero de forma general, el oxígeno siempre trabaja con -2. Bien. El oxígeno siempre gana dos electrones de valencia. Bien, ya saben, porque menos significa que gana. Listo. Entonces, aquí viene como lo bueno. Aquí viene el truquito, chicos. Vamos a escribir la fórmula del compuesto. SiO2. Bien, SiO2. Ese es el compuesto que están pidiendo. SiO2. Y aquí te dibujaron como los enlaces. Están los dos oxígenos, está el decisilo en el medio y hay dos átomos, bueno, dos enlaces dobles. Esas dos rayitas que estás viendo ahí se llaman enlaces dobles. Bien. Pero sí, primero miremos esto. Aquí es donde está lo más importante. Ya sabemos que el oxígeno siempre es -2. Bien. Ese es el estado de oxidación del oxígeno. Siempre. ¿Listo? Entonces, ese -2 se tiene que multiplicar por el número de átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque fíjense, hay dos átomos de oxígeno y cada uno trabaja con -2. Bien, eso quiere decir que hay dos átomos que tienen estado de oxidación -2. Eso quiere decir que toca multiplicar -2 por 2, eso da -4. ¿Sí? El estado de oxidación siempre se multiplica por el número de átomos. Bien, porque cada átomo viene teniendo -2 de estado de oxidación. ¿Sí? Si yo tengo un 3, si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí 3 átomos de oxígeno, sería -2 por 3. Sería -6. Siempre. ¿Sí? Así como cuando estamos balanceando. Siempre el estado de oxidación se multiplica por el número pequeño. Siempre. Bien. Siempre, sí. Eso es lo único que toca saber. El estado de oxidación es -2. ¿Por qué? Porque es el oxígeno. El oxígeno siempre tiene -2. Bien. Ese -2 siempre se va a multiplicar por el número pequeño. O sea, por el 2 este pequeño. Bien. Sería -2 por 2. Eso da -4. Una multiplicación común y corriente. Bien. ¿Por qué? Porque hay dos átomos de oxígeno. ¿Y por qué el oxígeno siempre trabaja con -2? Porque siempre gana 2 electrones. ¿Sí? Por eso, porque siempre gana 2 electrones cuando se une con otro átomo. Bien. Entonces, el oxígeno queda negativo. Confirme si entendieron esa parte. ¿Sí? Lo único que tiene que hacer es multiplicar el estado de oxidación por el número de átomos, por el número pequeño. Eso es lo único que toca hacer. Bien. Hagamos otro ejemplo, sí, porque yo sé que no quedó tan claro. Oxígeno, y aquí tiene un 3. Ustedes ya saben que el oxígeno siempre trabaja con -2. Con -2. Entonces, ese -2 se multiplica por el 3. -2 por 3, -6. Ya, siempre. Solamente multiplicar el estado de oxidación por el número de átomos. Otro ejemplo. FeO4. Ya sabemos que el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces solamente toca multiplicar el -2 por el 4. -2 por 4, pues -8. Teniendo en cuenta el signo, ¿ok? Fíjense que siempre tengo en cuenta el signo. Otro ejemplo. Bueno,
H3O10, por colocar un ejemplo. Ya sabemos que el oxígeno es -2, entonces solamente toca multiplicarlo por el número pequeño. O sea, -20. Ya. Eso es lo que siempre se hace para saber cuál es el estado de oxidación, pero en total. Bien, porque cada molécula, cada átomo de oxígeno tiene -2. Si yo tengo 10 de oxígeno, pues en total tendría -20. ¿Sí? Se estarían ganando -20 entre todos los oxígenos. Listo, entonces. Es por eso que el oxígeno queda con -4, porque sería -2 por 2. Bien. Y aquí viene lo interesante, chicos. Bien. El estado de oxidación es -2, ¿ok? No se confundan. El estado de oxidación es el estado de oxidación, pero ese -4, el -4 es el estado de oxidación, pero ya de todas las moléculas de oxígeno. Ese -4 es cuántos electrones se ganan o se pierden en total. Pero el estado de oxidación es -2. Bien. Entonces, ¿Será que puedes volver a repetir eso, por favor? O sea, el -4, ¿qué significa? ¿cuántos electrones se ganan en total? ¿Sí? Pero el estado de oxidación es el -2. Estado de oxidación. Claro, el estado de oxidación es el que se multiplica por el número pequeño. Bien. Sí. Ahora, claro. Ahora viene lo más importante. Ya saben, el estado de oxidación siempre se multiplica por el número pequeño. Siempre. Bien. Ahora viene lo importante. En una molécula, en un átomo, la suma de sus estados de oxidación siempre debe dar 0. Siempre. ¿Por qué? Porque si se fijan, en un átomo siempre hay uno que gana y uno que pierde. ¿Vale? Entonces, por regla debe haber una parte negativa y una parte positiva. Bien. Para que quede estable. Entonces, ¿cuál debe ser el estado de oxidación del silicio? Pues el único chance es que sea +4. ¿Verdad? +4, ¿por qué? +4 se multiplica por el número pequeño, pero aquí como el número pequeño es 1, ya saben que eso se sobreentiende. Se multiplica por 1 y queda +4. Bien, y +4 y -4, eso da 0. Entonces, ¿cuál es el estado de oxidación del silicio? 4. Bien. 4. Exactamente. El silicio perdió 4 y los oxígenos ganaron 4. Bien. Y el oxígeno ganó 4. Es por eso que queda la B. ¿Sí? El silicio ganó 4 porque ese es su estado de oxidación. Lo determinamos así, pues, al ojo. Eso está en la tabla periódica, pero obviamente el día del IFES no pueden sacar tabla periódica. Tienen que saber sacarlo de esta forma. O sea, simplemente deduciendo. Bien. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Eso se multiplica por 2 porque hay 2 átomos de oxígeno. Uno Entonces, tiene que buscar el número ese, o sea, sabemos que lo tiene -2. Y el abajo de 2, tenemos que buscar algo un número que se iguale por lo que nos dio ahí por la multiplicación. O, por ejemplo, si en vez de ese 1 está otro número, también hay que tener eso en cuenta porque no va a ser lo mismo. Será otro número. sí. Bueno, aquí preguntan, ¿qué pasaría si no hay un oxígeno? Pues, el IFES te lo tiene que dar. ¿Cuál es el estado de oxidación? Los estados de oxidación que ustedes se tienen que saber son los siguientes. El oxígeno, que es -2, y el hidrógeno, que es +1. Eso es lo que se tienen que saber. Los dos como que más importantes.
Bien. Por ejemplo, si yo les doy la siguiente molécula, HCl, bien, aunque ustedes no tengan la tabla periódica, ustedes deben saber que el estado de oxidación del hidrógeno es +1. Entonces, el del cloro, por regla, tiene que ser -1 para que dé 0. ¿Sí ven cómo se saca? Los estados de oxidación. Bien. Es eso. Por eso es que se tienen que saber de memoria al menos esos dos. Esos son como los más importantes. Bien. Hagamos otro. Por ejemplo, S2O. Azufre y oxígeno. Ustedes tienen que acordarse primero del oxígeno. El oxígeno pues es -2. Bien. Y aquí pues no tiene ningún número pequeño, ¿verdad? O sea que no se multiplica por nada. Bien. No se multiplica por nada. Entonces queda -2. Y el azufre entonces, ¿qué tiene que ser para que eso se dé completo? Pues tiene que ser +1. +1 porque, de nuevo, siempre toca multiplicarlo por el 2. Por el número que tengan pequeño. El oxígeno no se multiplicó por nada porque no tenía ningún número pequeño. Y cuando son 3 elementos o más, cuando sean varios elementos, siempre va a haber una parte negativa y una parte positiva. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la parte negativa para que se compense con el resto. Por ejemplo, sí, esto es más o menos como balancear, porque tienes que buscar que te dé 0. Por ejemplo, H2, SO3, O2. Bueno, aquí fíjense que el oxígeno, ya saben, tienen que empezar por lo que ustedes se saben de memoria. El oxígeno es -2. Entonces, -2 por 2 da -4. Bien. -4. El hidrógeno, el estado de oxidación es +1. Entonces toca multiplicarlo por el número pequeño que tenga el hidrógeno. Sería +1 por 2, eso da 2. Entonces, ¿cuál viene siendo? Bueno, aquí se los voy a colocar así mejor. Entonces, ¿cuál viene siendo el estado de oxidación del azufre? Bueno, +2. aquí tiene que ser +2 también. Claro, tiene que ser +2. +2 para que los positivos contrarresten al negativo. ¿Sí ven que siempre hay una parte positiva y una parte negativa? Y de ahí es que viene esto de los estados de oxidación. ¿Sí? +2 y 2, pues eso viene siendo, ahí se forma el +4. Y -4, eso da 0. ¿Y qué nos sirve la configuración electrónica del punto entonces? Pues para nada. Como para confundirlos. Bien. Pero bueno, la configuración electrónica... La configuración electrónica sí sirve, pero yo aquí se los expliqué de una forma diferente. Bien. Se lo expliqué de una forma diferente. Sí, para darte cuenta de cuáles son los electrones del último nivel de energía. Así es. ¿Cuál viene siendo el último nivel de energía del... Bueno, del silicio? Pues el 3. Esos 3, el número grandes son los niveles de energía, o sea, las órbitas. Y los números pequeños son el número de electrones, ¿sí? Entonces, ese 1 grande quiere decir que es la primera órbita o el primer nivel de energía. Y el 3 viene siendo el último nivel de energía. Bien. Aquí pues solamente que hubo un error. Aquí el que escribió esto, este 2 que está aquí grande debe ir como exponente.
¿sí? Debe ir como exponente. Ahí lo colocaron grande, pero no, debería ir pequeño porque el sicilio en su último nivel de herejía, pues ahí están los 4. O para que haga más grande para confundir. Para Sí. confundir más. Sí, como para confundir, así es. Por eso es que Y no les la quise explicar figura. con eso. Bien, la figura, pues, también se puede hallar con la figura, pero fíjense que no era tan necesaria. Bien. No era tan necesaria. Sí, ustedes lo podían hacer o con la tabla, o con la figurita, o sabiendo que el oxígeno siempre trabaja con -2. Sabiendo que el oxígeno trabaja siempre con -2, fíjense que queda mucho más fácil, más directo. Bien. No entendí cómo lo hizo con la tabla. No, pues si no entendieron eso, no se preocupen. No le presten atención a eso. Bien. Sí, porque cuando ya busco otra forma de explicar, pues obviamente se le van a cruzar los cables. Bien. O sea, ¿cómo deduzco el -2 de la tabla? No, no se puede deducir. Bien. Con la tabla no se puede deducir eso. Tú tienes que saber que el oxígeno siempre gana dos electrones. ¿Sí? Es por eso que no se los quise explicar con la tabla, porque iba a ser más complicado. Bien, es por eso. Entonces ya saben, anótense eso. Estado de oxidación del oxígeno siempre es -2. Estado de oxidación del hidrógeno siempre es +1. Y ya con eso deducen el resto. Bien, la tabla es puro relleno. O sea, ¿cómo les explico esto? La información que les da el ICFES la pueden usar. Pero si ustedes saben otras cosas, les puede salir más fácil. Como esto, si ustedes saben que el oxígeno es -2, ya esta pregunta se hace en un minuto. ¿Sí? La tabla te sirve, pues, en caso de que te quieras complicar más la vida. O en caso de que te lo hayan enseñado de otra forma. Pero sí, con la tabla y también con la figura te queda más complicado. Pero sí, las dos informaciones sirven, pero si ya tú te sabes eso de memoria, porque toca saberlo, ¿sí? Toca saberlo para otras preguntas de pronto. Y fíjate que no es mucho lo que toca saber, solamente eso, y ya el resto se deduce fácilmente. Entonces, es eso. Bueno, chicos, entonces hasta aquí llega la primera parte. La primera parte, entonces les vamos a dar un descanso de 1 hora. Bien, un descanso de 1 hora y nos volvemos a ver a las 7. Sí, revisen el horario, ¿verdad? Yo creo, el que me vuelva a preguntar sobre el horario, lo voy a ignorar. No, no va a ser con el mismo link, porque me toca terminar la sesión. Entonces, sí, yo les voy a mandar otro link. ¿Vale? Entonces, ya sabes, siempre tengan en cuenta el horario que está en la foto del grupo. Ahí está, descanso de 1 hora los sábados y domingos y a las 7 nos volvemos a ver. No íbamos a empezar a las 7, ok, bueno. De nuevo. Bueno, ¿le explicamos o no? Bueno, sí, vamos a explicarle. Profe, el que una boletita. ¿Cómo así? Ah, verdad, sí, pero esto no lo voy a grabar. Sí, porque